Hola amigos míos, ¿saben una cosa? Hoy cumplo 23.427 días de vida. ¿Lo puedes creer? 23.427 días he vivido. ¿No crees que es justo celebrarlo? No tenemos que esperar a cumplir un año, podemos celebrar cualquier día de la vida. Y cuando llevas más de 23.427 días, pues yo creo que realmente se debe de celebrar y te invito a compartir algunas cosas que voy a hacer el día de hoy. Pues voy a celebrar mi no cumpleaños comiendo en un restaurante de la Plaza Santa Lucía de Mérida una ensalada deliciosa que al rato te voy a compartir con una copa de vino. Pero mientras llega la hora de la comida, porque todavía es temprano, te voy a mostrar algunas cosas del centro de Mérida. Esta es la iglesia donde se casaron mis papás, que está en el Parque de Santa Lucía, a solamente 3 o 4 cuadras de la Plaza de Mérida, que acaban de remodelar y que bueno, quiero ver cómo ha quedado y vamos a ver qué cambios hicieron. La verdad es que Mérida es una ciudad hermosa, es una ciudad tranquila, es una ciudad de cielos limpios. El centro histórico lo han ido remodelando. Estamos ahora caminando por la calle 60, que es la calle principal del centro histórico. Esto que estamos viendo es el Teatro Peón Contreras, que es el teatro más importante, que va a entrar a un proceso de remodelación porque hubo un problema de un incendio o algo por el estilo y evidentemente lo cerraron por un tiempo. Esto es la Universidad de Yucatán, que evidentemente ya no funciona como la universidad, sino como oficinas de la misma. Y luego tenemos la iglesia de Tercera Orden. Estamos caminando, faltan 2 cuadras más para llegar a la plaza. A mí me gusta mucho recordar esa historia del no cumpleaños de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si te acuerdas que había una canción que decía feliz, feliz no cumpleaños a ti, a Mu o algo por el estilo. Y bueno, yo creo que nosotros podemos realmente celebrar nuestro cumpleaños cualquier día, como yo hoy estoy celebrando un día que cuando me puse a sacar cuentas, la verdad es que no lo hice yo solo, se lo pregunté a ChatGPT. Dije, parece fácil, pero realmente, pues evidentemente ya se ha recorrido a la mitad. De hecho, estoy preparando otro video que voy a publicar otro día, hablando acerca de qué pasa si te quedan 7,000 días de vida. Y por otro lado, también estoy preparando un video para explicarte algo que me han preguntado muchos amigos del canal respecto de por qué decidí retirarme en la ciudad de Mérida, retirarme entre comillas, porque no estoy totalmente retirado, pero de alguna manera venir a pasar los últimos años aquí a Mérida, Yucatán. La catedral es indudablemente un edificio de los más maravillosos que hay en Mérida. Y una vez más, tal vez has escuchado que lo he dicho antes, pero es la primera catedral construida en América continental. La primera se construyó en la isla de República Dominicana. Y dicen que esta catedral tiene uno de los Cristos bajo techo más grandes que existen. Te lo voy a mostrar en silencio porque están en misa. Y ya saliendo de catedral, lo que vemos es el Palacio de Gobierno, donde estuvieron las casas reales de la Nueva España y ahora está el Palacio de Gobierno de Yucatán. Junto a la catedral hay un edificio que es el edificio del Ateneo Peninsular, donde está el Museo Macay, que es el Museo de Arte. Pensé que te iba a poder presumir el edificio, pero por alguna razón han tardado bastante en ir remodelando la fachada. El Día de Muertos entre los mayas es el Hanal Pichán, que curiosamente hoy por las fechas pues nos ha tocado la buena fortuna de ver las ofrendas que se hacen a todos los seres queridos que ya no están con nosotros, pero se ponen generalmente las cosas ricas que les gustaban, las bebidas, las comidas, para que en teoría vengan en algún momento a buscarlo. Indudablemente la bandera de México me parece una auténtica belleza. La plaza fue remodelada, fue modernizada, algunas cosas las dejaron como algunas bancas, otras las cambiaron.
Dicen que cortaron muchos árboles porque estaban de alguna manera ya enfermos e infectados, sembraron otros, los podaron, pero independientemente de esto, pues ahora se ve un poco más iluminada, pero dando menos sombra, y esperamos que evidentemente con el pasar de 2, 3 años podamos encontrar el parque mucho más sombreado, que dé mucha más frescura, que es parte de los placeres de la Plaza Grande. Pues la verdad es que estar en el centro de la ciudad de Mérida es un agasajo, es el punto central de la ciudad, es donde está justamente la casa del fundador, Francisco de Montejo, donde está la catedral, donde está el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, que es el ayuntamiento. Y la verdad está muy bonito, pero seguramente en 2, 3 años va a estar mucho más frondoso y va a dar mucha más sombra. Mira cómo las palomas se arremolinan cuando alguien les tira un poquito de comida. Eso es parte del entretenimiento de los niños. Les venden de pronto maicitos o cositas para que puedan, justamente como esa niña está yendo, va y tira maicitos y las palomas vuelan porque saben que les van a dar un regalo. Esta es la casa del fundador de Mérida, Francisco de Montejo, el Mozo, y es un museo que tiene Banamex y que te da entrada libre y puedes ver cómo ha sido adaptada la casa a la época, cómo podían vivir o haber vivido los Montejo en aquella época. Y también es una parte interesante si vienes a la ciudad de Mérida. Pero indudablemente disfruto mucho nuestra bandera. Esta, al verla en vivo, se ve que está nuevecita, la están estrenando, los colores están impecables y la verdad es majestuoso el tamaño cuando lo ves en vivo en el centro de la plaza principal. Estas sillas se llaman tú y yo y he escuchado muchas historias respecto de ellas. Algunas personas dicen que estaban realmente creadas para que los novios estuvieran cerca, también les llaman confidentes, pero no tan cerca, y por eso están de alguna manera encontradas, casi pienso como un yin y un yang. Este en su momento fue el hotel más importante de Mérida, el Gran Hotel, que como se ve se inauguró en 1901. Hoy es una tradición, es un edificio que se conserva, que tiene una casa de antigüedades. También tenía un famoso restaurante que me encantaba, que se llamaba El Patio Español, donde se comía una fabada deliciosa cuando yo era adolescente. Aquí en el Parque Hidalgo está lo que era el Cine Fantasio, que en su momento fue el cine más importante de Mérida, el Hotel Caribe, que es un lugar de tradición, que de hecho yo digo que si viene un huracán, yo que vivo casi del lado de Progreso y de la playa, me salgo de mi departamento y me vengo aquí a este rincón a pasar el huracán. Y este era una casa que se llamaba La Unión, que era como un club social, que estuvo abandonada muchos años, y hoy es un magnífico hotel llamado Mansión Mérida, donde se come muy bien y donde además hay un lujo de muy buen gusto, muy bien construido y muy bien cuidado. La verdad es que el centro a mí personalmente me queda a unos 8 kilómetros de donde yo vivo. No es un lugar para venir todos los días. A muchos extranjeros les gusta muchísimo vivir aquí y de hecho han tomado muchas casas y las han remodelado para disfrutarlas. Porque sí, por supuesto, en algún momento de mi vida soñé con vivir en el centro y viví en el centro. Pero ahora pues estoy muy tranquilo y muy contento en donde vivo. Aquí muy cerca del Teatro Peón Contreras está lo que es el Palacio de la Música, que es lo que está sirviendo ahora como sustituto de lo que es el teatro para presentar a la Sinfónica de Yucatán, que todos los años tiene 2 temporadas de música, de lo cual puedes comprar abonos o boletos sueltos, dependiendo de los eventos clásicos que te gusten y que quieras venir a presenciar en vivo con una extraordinaria orquesta. Y ahora que salgo por un costado, me doy cuenta que efectivamente ya están arreglando el teatro, está quedando muy bonito, están restaurando su color amarillo y blanco, están restaurando sus molduras, están recuperando la belleza que tiene realmente este teatro, tanto por fuera como por dentro, que en algún momento futuro espero tener la oportunidad de grabarte su interior. Y esto está justamente junto al Parque de la Madre, que es donde está la iglesia de Tercera Orden. Pues aquí estamos llegando ya a lo que es el Parque de Santa Lucía para ir al Avec Amour, que es como se llama el restaurante donde espero que abran. Me dijeron que abrían a la 1 de la tarde para comer esa rica ensalada y una rica copita de vino
acompañado de un fresquito vaso de agua bien fría porque el calor está que no te lo imaginas. Señores, pueden ver el color del cielo de Mérida, pueden ver las nubes, las palmeras. Indudablemente la vida está hecha de pequeños detalles, pero no hay que dar nada por hecho. Hay que observar, hay que descubrir que justo en estos pequeños detalles se empiezan a disfrutar más y mejores cosas. En esta plaza, en esta parte, se hacen serenatas todos los jueves en la noche. De hecho, aquí están las placas de las 2000, 2500, las 1000, donde se expresa toda la música yucateca que es famosa por sus compositores, empezando por el más conocido probablemente que es Don Armando Manzanero, pero hay muchos más y hay fiesta de jarana. Es una fiesta espectacular que no te debes perder si visitas Yucatán. Resulta que va a abrir hasta la 1:30 lo de la ensalada y entonces me vine al Atrato, que está también en Santa Lucía. Vamos a ver qué comemos. Pedí un vino tinto que es un Nebbiolo mezclado con Cabernet y con... ¿qué otra cosa? Con... Merlot. Vamos a ver qué tal está. Pues está bueno. Vamos a ver, estoy pendiente entre una pizza y una pasta. Les tengo que hacer una confesión, la verdad. Está delicioso. Señores, la verdad es que una buena comida no termina sin un buen café. Así que, bueno, he celebrado hoy mi no cumpleaños con una extraordinaria comida. Te mando un cálido abrazo, bienvenidos tus comentarios. Déjame le doy un trago a esto. Te recuerdo siempre que un like y un corazoncito es que te leo. Y por supuesto espero que nos encontremos en un próximo video. Hasta pronto.